Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias, Silvina. Y bienvenidos a todos y a todas y muy buenas tardes, buenos días, dependiendo cada uno de nosotros donde estemos en este momento. Bueno, permítame poner el tiempo acá. La influencia de las teologías feministas en la identidad evangélica latinoamericana es el tema que se me pidió tratar. Pretender analizar la complejidad de la influencia del movimiento de las teologías feministas en Latinoamérica es complicado. La teología feminista latinoamericana se ha desarrollado a través de un largo proceso que hoy contiene un abanico de teologías feministas. No es monolítica. Unas teologías feministas abrazan algunos postulados y otras no. Esta es una de las razones por las que estas teologías feministas se describen como un tejido de múltiples colores. Es preciso recorrer el camino para entender el desarrollo teológico en este campo y apreciar con exactitud sus logros y desafíos. Yo voy a compartir este tema desde mi perspectiva, pero claro, también existe la perspectiva de los demás, la tuya, y para iniciar esta reflexión, esta conversación, lo hacemos en un marco de respeto y de sensibilidad a las actoras y actores que están incluidos en estos escenarios. Cuando yo use la palabra varón, me estoy refiriendo a la normativa. Igualmente, por un tema de agilidad en la presentación, me referiré al género masculino, pero están incluidas las mujeres. El patriarcado es el sistema de dominación jerárquico, ideológico, político y social y económico de los gobiernos latinoamericanos, y podría ser del mundo. Sistemas que han sido construidos por algunos hombres blancos de alto poder adquisitivo que dominan a otros hombres, a mujeres e inclusive la naturaleza. Sistema jerárquico que genera dolor, frustración y violencia. El patriarcado que fue importado en la época de la colonia tuvo un hijo en Latinoamérica y ese hijo se llama machismo. El machismo viene a ser una extensión del patriarcado en el sentido de que no solo le da al hombre el poder en lo público, sino también el poder en lo privado. Cuando el hombre es al que se le asignó el rol de la producción, este le da un poder que trae consigo una serie de ramificaciones como el poder adquisitivo. Al ser el hombre el que paga, él es el que manda, dice un refrán popular. Entonces, él es el que define si la esposa se educa o no se educa, cuál de los hijos es el que va a la universidad y muchas cosas más. El embrismo es lo contrario al machismo. Feminismo, teoría crítica que analiza el patriarcado como una estructura política piramidal de dominación y estratificada por estatus social, raza, género y otras formas. El origen del concepto feminista comenzó a ser usado a principios del año en 1990 en el contexto de los movimientos por la emancipación de la mujer. El Satames dice que se usa la palabra feminista porque conlleva un mayor peso político crítico y de contenido sociopolítico que el término mujer. Teologías feministas. El plural en las teologías feministas se debe a las muchas expresiones y opresiones que se cruzan entre sí como raza, sexo, edad, credo, lugar geográfico donde vive y además porque son muchas mujeres y cada una responde a un discurso diferente. La tarea es contribuir a la construcción de relaciones igualitarias entre humanos y llama a los hombres a hacer un cambio en las relaciones interpersonales, políticas y sociales. Hacer teología es hablar de Dios. Inicialmente, cuando se referían a la teología feminista, estaban refiriéndose a lo que Dios piensa sobre la mujer en referencia a su rol en lo público y en lo privado, en la sociedad y en la iglesia. Las experiencias personales en la vida cotidiana de la mujer son afectadas por las estructuras de poder dominantes de la sociedad latinoamericana. Estas estructuras culturales y también religiosas han determinado los modelos socioculturales en las desigualdades sociales, raciales y sexuales. Estos discursos sociales continúan reproduciéndose y van enmarcando a la mujer en ciertos roles que le van a impedir su crecimiento integral. La teología feminista al inicio pretende traer libertad no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y a la familia como núcleo de la sociedad. La teología feminista pretende liberar a la mujer de la desigualdad que se manifiesta de formas múltiples, así como al hombre
al que se le ha atribuido roles que el mismo patriarcado le ha ido imponiendo y que también los esclaviza. Esta teología nace del gemido interno de las mujeres. La teóloga católica Marilu Rojas dice que la mujer en Latinoamérica vive una triple exclusión: por ser mujer, por ser indígena, mestiza, negra y por ser pobre. Y yo agregaría que además la mujer latinoamericana, seguidora de Jesús, tiene tres frentes abiertos contra los que debe luchar: el patriarcado, que está en el sistema; el machismo, que está en lo cotidiano, en el hogar; y el diablo, que está en todas partes y que posiblemente sea el que engendró a los dos primeros. Algunas de las realidades que deben ser transformadas, según las teologías feministas, son la pobreza, la violencia física, la exclusión de raza, sexo, clase social, la explotación en la doble jornada, las esposas de pastores que no reciben un salario, el índice de analfabetismo, que es más alto en las mujeres, el uso del cuerpo de la mujer como producto de mercado, tráfico de seres humanos, inclusive órganos, la exclusión de las mujeres en el liderazgo político y religioso. Elsa Tames dice: esta teología tiene como punto de referencia los diversos esfuerzos organizativos de mujeres y su expresión más crítica en el movimiento feminista. Son los que alimentan y sostienen a la teología feminista latinoamericana. Una breve reseña histórica del desarrollo cronológico de la teología feminista latinoamericana podría ser el siguiente, muy breve. De los siglos XIV al siglo XVIII ya había mujeres que estaban escribiendo breves ensayos, pero existe una mujer que marcó un poco esta parte de la historia: es Sor Juana Inés de la Cruz, monja mexicana, que trata de reivindicar la opción del saber teológico para las mujeres. Y lo hace a través de un libro que se llama Carta Atenagórica, en la cual ella confronta los teólogos de la época. La teoría feminista comienza en el siglo XVI al XVIII, aproximadamente en el año 1840. Y gira en torno a los derechos al voto de las mujeres. Inicia con una reflexión en defensa del derecho político y económico de las mujeres. Joanna Godwin, directora regional de Gallup en la región de Latinoamérica, y Julie Bray ofrecen algunas estadísticas sobre el liderazgo de la mujer en Latinoamérica. Estas estadísticas fueron fundamentadas en investigación realizada en 19 países latinoamericanos. Y dice que la mujer en Latinoamérica está lista para que lidere. Algunas de las conclusiones fueron las siguientes: una gran mayoría opinó que hay un alto nivel de posibilidades de tener a una mujer en el liderazgo de su país en los próximos 10 años. Mujeres y hombres prefieren tener a una mujer de gerente. Si solamente hay una beca disponible y debe escogerse entre un hombre y una mujer, que se le dé a una mujer. Estas fueron las conclusiones de su investigación en el 2020. La teología feminista nace propiamente en el siglo XIX y XX. Dentro del seno de la teología de la liberación, se le llamó la teología feminista de la liberación. Algunas teólogas, como Elina Wola, finlandesa, afirman que quedó una deuda pendiente en cuestión de género, que la teología de la liberación no tocó los derechos de las mujeres. Algunas de las pioneras de la teología feminista en Latinoamérica fueron María Pilar Aquino, también Elsa Tames, Ivonne Guevara, Clara Bingemer y otras más. En la década de los 70 y los 80, la mujer empieza a involucrarse en la praxis misional. Amas de casa que se empiezan a organizar para crear comités, y también empiezan a darse diferentes actividades en la comunidad que están organizadas por mujeres. Hay una gran posibilidad que después de estas jornadas de trabajo, estas mujeres se juntaran a conversar sobre sus inquietudes, sus necesidades. De hecho, en 1978, Domitilia Barrios, boliviana, escribe un texto que se titula Si me permiten hablar. Y bueno, se siguen dando algunos eventos en el continente. Por ejemplo, México, 1979, con el tema Mujer Latinoamericana, Iglesia y Teología, mujeres de diversos países latinoamericanos se reunieron para buscar caminos propios, para la sistematización de la experiencia de fe vivida en sus espacios y compromisos. Algunas teólogas de la liberación que promovieron este espacio fueron Elsa Tames, Leonor Aida, Ofelia Ortega. En Buenos Aires, 1985.
Se lleva a cabo un encuentro latinoamericano de teología desde la perspectiva de la mujer. A este encuentro asisten mujeres católicas y protestantes. Las reflexiones, producto de este encuentro, fueron publicadas por el DEI y se llamó El rostro femenino de la teología. Río de Janeiro, 1993. En esta oportunidad, el tema de reflexión fue espiritualidad para la vida, mujeres contra la violencia. Se creó un documento llamado Entre la indignación y la esperanza. Este documento fue recopilado por Ana María Tepedino. Resulta que en marzo del 2020, en Estados Unidos, RAIN, la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, comunicó que hubo un aumento del 22% en las llamadas mensuales de menores pidiendo ayuda. De las llamadas, el 67% identificó a su agresor como un miembro de la familia y el 79% dijo que actualmente vivía con el agresor. Estos menores fueron puestos en cuarentena con su abusador. Entonces, estas mujeres comienzan estos movimientos en 1993. Y hoy, digamos hoy en el 2020, durante la pandemia, todavía encontramos estas cifras tan altas, por lo menos en Norteamérica, de abuso, de violencia, de incesto. Quiere decir que aunque se haya trabajado, todavía queda mucho trecho por trabajarse. Algunas de las instituciones académicas que han impulsado o contribuido con la mujer en distintos puntos del continente, se pueden mencionar el Departamento de México de Investigaciones, el Seminario Bíblico Latinoamericano, el Instituto Teológico de Estudios Superiores que funciona en México, varios departamentos de teología en Brasil, la Comisión Latinoamericana de Mujeres. Ya para finales del siglo XX, el inicio del siglo XXI, las mujeres han ingresado en la reflexión y el quehacer teológico. Y lo hacen de diferentes maneras. La que causó más impacto de todas fue la educación. Las mujeres estudian y obtienen doctorados. Esto les permite entrar en la academia. Al multiplicarse las teólogas da origen al movimiento. Surgen grupos interesados en hacer reflexión teológica desde la perspectiva de la mujer en diferentes países. Empiezan a surgir agrupaciones religiosas que ordenan a la mujer ministerialmente. Muchas de estas teólogas paulatinamente pudieron ir viendo que la teología de la liberación tenía muchos rasgos de androcentrismo. Tomaron conciencia que la teología hecha por las mujeres contribuiría de una forma diferente. Empezaron a ver otras opresiones distintas a la económica, como la opresión cultural, abriendo espacio para las reflexiones indígenas, de negras y de mujeres en violencia doméstica por un tema de género. Algunas de las publicaciones de la época fueron Teología Feminista de la Liberación de Lina Wola, Teología Feminista Latinoamericana de María del Pilar Aquino, Teología desde la Mujer de Consuelo Vélez, Jesús de Nazaret de Carmiña Navia, Teología Ritmo de Mujer de Ivonne Guevara y otras. En el siglo XXI llega el momento de la madurez en que se puede emancipar de la teología de la liberación y se convierte en una teología autóctona. Se introduce el concepto de género y esto le da una mayor visibilidad y un mejor acercamiento. Hablar de teologías feministas es hablar de la mitad de la población mundial, de todas las mujeres, de todos los hombres y de la familia, inclusive, porque hay patrones de socialización que se están reproduciendo y están trayendo destrucción a las relaciones interpersonales hasta el extremo de violencia física. Entonces, estemos o no estemos todas y todos conscientes de que llevamos dentro de nuestro sistema el patriarcado y o el machismo, esto nos afecta como sociedad y también como comunidad de fe. Algunas de las propuestas más importantes es la revisión de los lenguajes y la revisión de los imaginarios, como por ejemplo los nombres y las imágenes de Dios. Introduce nuevas mediaciones, como la antropología cultural y feminista. Esto hará que la comprensión de la divinidad sea mejor comprendida. Da origen a la teología postcolonial, decolonial, descolonial. Bueno, la más popular de estas es la que voy a mencionar, que es el modelo de decolonial, que se quedó instalado en el imaginario social, político y económico y que debe ser deconstruido. Este conocimiento que se ha adueñado del saber y de lo relacionado con Dios se debe decolonizar.
dado que el sistema patriarcal no solamente es externo, sino que también ha sido internalizado en nuestro subconsciente, es nuestra tarea como individuos trabajar intencionalmente en identificarlos en nuestra cotidianidad. La teóloga católica Mariluz Rojas propone que nos hagamos estos cuestionamientos. ¿Hay colonialismos que yo ejerzo y que debo desinstalar? ¿Cuáles son? ¿Qué espacios de mi vida cotidiana necesito decolonizar? ¿Qué colonialismo se ejerce o ejerzo en otras mujeres? ¿Qué colonialismo ejerzo en mis áreas de liderazgo? Existen varias teologías feministas al día de hoy y emergen cada día más teologías feministas. Existe la teología humanista, la teología mujerista, las latinas o hispanas en Norteamérica, la teología ecofeminista de Ivonne Guevara, existe la teología de la liberación, existen muchas teologías, pero en las últimas décadas emergen nuevas voces, nuevos discursos, nuevos sujetos que dan lugar al surgimiento de otras mediaciones culturales de género que no fueron posesionadas anteriormente. En el 2010 aparece la teología queer, lésbica, homosexual, LGTB y más, y se populariza la teología de los derechos sexuales y reproductivos. Algunos de los desafíos de las teologías feministas son los siguientes. La teóloga Ivonne Guevara expresa que hace 20 años, cuando ella, junto con otras pioneras de la teología feminista, iniciaron este camino, pensó que pronto estarían dentro de la iglesia. Pero hoy, 20 años después, para su sorpresa, cada día están más afuera de la iglesia. Agrega que las teologías feministas cada vez son un grupo más minoritario. Y yo menciono algunas reacciones al comentario que hace Ivonne. La visibilidad de las teologías feministas en la comunidad latinoamericana podrían estar siendo una barrera en la articulación de las teologías feministas y la iglesia. ¿A qué me refiero con visibilidad? Bueno, aunque no todas las teólogas feministas se identifican con todas las postulaciones de las teologías feministas, los espectadores, los y las invitadas, como la iglesia, reciben la invitación a aceptar el paquete completo de todas las teologías feministas. Me parece a mí que una propuesta más clara podría ser que la iglesia acepte los postulados que concuerdan con su teología como comunidad de fe. 2. ¿Será posible que esa mezcla de colores, de ese tejido que han ido construyendo en este proceso de tanta lucha, dificulta y confunde a los y las invitadas para la apertura a la reflexión? La mezcla de colores es importante, pero las distinciones también son importantes. No es lo mismo que la teología feminista cree convivencias con organizaciones laicas como el movimiento feminista, con el propósito de lograr objetivos para el establecimiento del reino de Dios, que hacerse una amalgama con esos movimientos laicos. 3. ¿Le dan todas las teologías feministas la seriedad que requiere a la exégesis y a la hermenéutica del texto bíblico? ¿Será que el método que usan algunas de las teologías feministas, que es el método de la hermenéutica feminista, le da la seriedad que requiere la buena exégesis? ¿O será que escogen textos bíblicos que les sirven y desechan los que no van de acuerdo con su postura? No voy a hacer una disquisición sobre la hermenéutica feminista, pero creo que es válido abrir una conversación y reflexionar sobre estos aspectos. 4. Las teologías feministas hacen una propuesta de colonialismo en referencia a la modificación del lenguaje. Y yo creo que esto es algo sumamente importante. Sin embargo, creo que también debe de autocriticarse en cuanto a algunos lenguajes que son silenciados dentro de las teologías feministas, como perdón, como arrepentimiento, como santidad y otros más. Entonces creo que la teología feminista ha hecho una gran contribución a la iglesia en muchos aspectos, también a la comunidad y a la sociedad latinoamericana, pero también creo que invitar a la iglesia a entrar en las teologías feministas es algo que debemos de reflexionar, debemos de pensarlo. ¿Por qué? Porque es casi como entrar en un terreno minado. No se puede aceptar una parte de las teologías feministas, sino que hay que aceptar el paquete completo. Eso a mí me parece que podría ser exactamente como dije,
entrar en un terreno minado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por tu exposición. Pasamos la palabra a Elizabeth y recuerden, en primer lugar, de quienes puedan encender sus cámaras para que la conversación quizás sea un poco más interactiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, pueden ir dejando sus preguntas, sugerencias en el chat para que después de esta presentación que vamos a tener de Elizabeth, podamos tener un tiempito justamente de ida y vuelta. Va la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, poderles escuchar también. Muchas gracias, Alexandra, porque hiciste un buen recorrido y me ahorraste bastante de lo que podría hacer. Miren, yo generalmente, estimado Lucas y Alexandra, soy media académica, entonces todo lo escribo, pero cuando hay espacios de tanta acogida, que estamos en una consulta, generalmente tiendo a ser un poco más distendida. Así que como es eso justamente lo que quiero hacer, voy a guiarme un poquito. Lo que yo quiero, Lucas, que me digas, me interrumpas o no sé, tengo 20 minutos, ¿cierto? Porque eso Así es. sí que es importante. Yo creo que sí, voy a estar en eso. El tema que nos dieron fue la influencia de las teologías feministas en la identidad evangélica latinoamericana. Yo en realidad me presentaron como profesora, pero además soy pedagoga, soy mamá. Soy mamá, tengo mi familia, mi esposo Eduardo, tengo varias otras actividades y entre esas el día, entre todas las cosas de la iglesia y todo, me dieron este tema. Y pensé que se me iba a hacer fácil, pero no se me hizo tan fácil. Son varias maneras de confrontar este título que me fue dado. Lo primero es que quiero decir que la teología feminista es un tema muy amplio, como decía Alexandra. Por eso tendríamos que dar toda una introducción al proceso de producción de la teología feminista latinoamericana, porque no es lo mismo. Lo otro que tiene que ver con la identidad evangélica, que es parte del tema de la consulta, que también necesita toda una introducción al respecto. Y por último, y que es lo primero que quiero colocar, es esto de la influencia. Me quiero referir a este tema, esta palabrita que ustedes bien saben que ha dado todo un concepto de influencer. Pero yo quiero alejarme de eso. Ser influenciado es parte de nuestra condición de ser alcanzados por la palabra, habitados, hacer parte de nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestra fragilidad, hacer parte de esa obra de Dios que nos interpela. Ser influenciado, yo le quiero dar esa mirada y opto por ese sentido propio de la acción del Espíritu que nos inunda, nos habita, de un renovar propio de la vida. Yo me recuerdo de todo el trabajo que hicimos con Romanos 12, de ese renovar, porque generalmente tenemos de alguna manera el sentido de querer controlarlo todo y nadie me mueve. Pensamos que las rocas somos nosotros y no Cristo. Somos nosotras y no Cristo. Entonces, firmes en la roca que es Cristo, firmes en la misericordia de Dios, pero totalmente influenciables. Ahora, esa influencia que recibimos está en la propia libertad, pero que quiero hacer entender de que
una de las cosas maravillosas que tiene la experiencia religiosa es que justamente nos coloca en un espacio en el que reconocemos nuestra vulnerabilidad. ¿Y por qué lo coloco? Porque cuando leemos ese título, yo no sé si abro micrófono, quizás vamos preguntando y a la mitad dice, no, a mí me parece influencia, no me parece malo. Pero cuando uno trabaja en pedagogía, siempre tiende a darse cuenta de que los jóvenes generalmente tienen palabras que eh, están cargadas de algunos sentidos y por eso hay que definir, como decía Agustín, y no vamos a discutir. Cuando hablamos de identidad evangélica, también tenemos que preguntarnos a qué hacemos referencia. En los últimos meses, por ejemplo, se discutió en mi país el alzamiento de la bandera evangélica como símbolo de la diversidad en este país, y así como se levantó la bandera de los movimientos de los pueblos originarios y otras banderas más, de la diversidad sexual, también nos faltó el que pensó que también tenía que estar la bandera. Bueno, es una bandera que a mí personalmente no me identifica para nada, pero algunos consideraron que sí lo hacía. Entonces, cuando hablamos de identidad evangélica, tenemos que preguntarnos a qué nos referimos, a qué porcentaje mayoritario de las iglesias pentecostales, las iglesias se incluye toda la diversidad. Tengo que pensar. Aún así creo que podemos caminar por un tema que es extremadamente sensible, que es la identidad y la memoria. Me conecta justamente a lo que ha sido la base de la teología feminista y que es la recuperación de la memoria. Cuando hablamos de identidad, tenemos que hacernos cargo de lo que mi querido profesor Antonio Gouveia Mendonça hablaba, es decir, cuando hablamos de protestante, inmediatamente entendemos quiénes son los protestantes unidos a la reforma del siglo XVI y las otras reformas. Incluimos incluso a los movimientos del Ejército de Salvación, Nazareno, etc. Pero decir evangélico, ahí nos damos cuenta que forzadamente en los años 70 e incluso los 80, se tuvo que en la geografía religiosa incluirlo a los crenchis, a los creyentes evangélicos, aquellos que eran grupos que los mirábamos con alguna descontento, y yo aquí me debo poner al otro lado, porque yo soy pentecostal, y, y el gran crecimiento pentecostal, principalmente criollo, eh, fue el nuevo rostro, como habló José Miguel Bonino. En los movimientos norteamericanos solo lograron crecer cuando se independizaron, y muchos de ustedes son parte de esos movimientos quizás, pero ahí estamos hablando de ese mundo evangélico. Entonces, debemos considerar esta realidad en su diversidad y atomización como parte de la identidad. Es un acomodarse a sus contextos, a nuestros contextos. No podemos hacer aquí un gran estudio, pero también se ve como negativo, pero es parte de la vida hecha de retazos. Ahora, hablar de esta identidad en la tradición evangélica, como teóloga, yo debo decir que hablo de la fe en Cristo. Cuando hablamos de identidad evangélica, es proclamar la palabra de Dios, la Biblia. Cuando estamos afirmando la identidad evangélica, nos remitimos a la gracia de Dios, que constituye lo esencial de la identidad y la tradición que tenemos como legado en este continente, con todos los vaivenes que tuvo, pero la predicación
de la reforma que llegó acá, la predicación del cristianismo con el proyecto de cristiandad, llegó acá, pero fue la dimensión de la gracia predicada, hecha carne, que estuvo en nuestros pueblos, que alcanzó a las personas, y el pueblo latinoamericano recuperó una dimensión de la gracia de Dios que es justicia, verdad, liberación, condición. Es decir, nuestras comunidades fueron comunidades terapéuticas de alcance a aquellos que estaban sufriendo. Y para mí, trabajando en muchas comisiones teológicas, hablar de identidad es hablar del testimonio, de memoria, de resistencia, de versatilidad. Entonces la idea de identidad me remite a la pregunta de quién soy. Al hacerlo enlaza con el concepto de sí mismo, que bueno, se construye como percepción de diferencia de respecto a otros, con la posibilidad de pensarse a sí mismo en relación con otros. La alteridad, no sé si alguien ya ha incorporado a Paul Ricoeur, el tema de la identidad es una construcción personal y social que nos ayuda porque se desarrolla a lo largo de la vida y se constituye en un pilar básico y fundamental para el protagonismo de todo. Pero hoy en la sociedad contemporánea, esta distinción de similitud y diferencia es lo que también origina la identidad social, pero identidad personal en un primer momento. La identidad personal es posible crearla en esta relación con el individuo, con las personas, y por eso en la perspectiva de la identidad personal cristiana se construye desde la similitud y la diferencia, igualdad y desigualdad. Entonces mucho de nuestra identidad está construida a partir de identificarnos. Bueno, nosotros somos un solo Señor, un solo bautismo, una experiencia, etc. Pero esta no identificación con otros, no ser católico, no ser ateo, no ser comunista, no ser. Es una identidad cristiana personal y social, grupal, que tiene que ver con eso, con quién me identifico y con quién no me identifico. Hay un libro muy lindo, El quehacer de nuestro de cada día, creo que así se llama, de Samuel Palma, un sociólogo que se lanzó hace poco y que él trabaja muy bonito eso. Para mí la identidad evangélica, primero como identidad individual, es una identidad sustentada en la gracia de Dios, en la cruz vacía de resurrección, que nos convoca. Es pertenencia a comunidades concretas, con rostro, en que me identifico con esa comunidad, en la cual encuentro ese descanso. Y aún con todo lo que Alexandra muy bien nos identificó, la vida en comunidad alrededor de la gracia de Dios es lo que hemos visto aquí. Yo recuerdo las palabras de Emilio Castro y que las repitió Israel Batista en uno de sus libros. La gracia es una señal inequívoca de nuestra identidad evangélica protestante. Y ahí está el tema de la identidad evangélica que se hace teología. Y aquí quiero entrar en pequeñas palabras, digo en pocas palabras porque no me quiero pasar del tiempo. La identidad evangélica que se hace teología es donde justamente se ve como el camino de la teología como preocupación de la situación de las mujeres y de su vulnerabilidad, doble, triple, encontró espacio. Ahora estamos en una consulta de la FTL. Hay que pensar el espacio que la FTL, como un espacio de identidad evangélica, recepcionó la situación de las mujeres. Yo me acuerdo de que en mucho de
de las facultades en que se empezó a trabajar los temas fueron las facultades luteranas, metodistas, bautistas, etcétera, que era un poco una preocupación más de las teologías contextuales. Acuérdense de las agrupaciones teológicas de México, Brasil, Perú, Costa Rica, en que empezaron a incorporar también en las iglesias pentecostales dentro de su reflexión. Ahora, la FTL en su trabajo del año 95, de los 25 años de la teología evangélica, ahí claramente don Samuel y el doctor René, ambos hacen un recuento, y ustedes lo pueden ver, en cuanto ellos ven que el acercamiento hermenéutico contextual de la fraternidad teológica llevó a tener una preocupación. Hay mucho de memoria, y en este itinerario seguido por la reflexión teológica latinoamericana, en la que se incorpora la teología feminista, no siempre la encontramos en libros formales o de exposición teórica, de carácter sistemático, sino principalmente se hizo en grupo, en movimiento, en comunidades de encuentro. Para introducirnos en el tema de la teología feminista latinoamericana, hay que hablar de esto, de cómo si se visualizó la contribución de la mujer, cómo fue limitada en las instituciones teológicas. A mí me gustó el libro de Elsa Tame, Bajo un cielo sin estrellas. Si no lo han leído, léanlo. Es una metáfora en que ella evoca la ausencia como un sentimiento de vacío en el pecho provocado por la carencia de solidaridad. Hoy día hablaríamos de sororidad. Pero tiene que ver con eso, de cómo había una teología en que estaban ausentes en los sujetos, la mayor cantidad de sujetos. Para hablar de cómo esta teología latinoamericana se une con la teología feminista, se me ocurrió a mí, vivo cerca de una estación de trenes, esto de los rieles de trenes, que se entrecruzan. Entonces, en realidad, la teología feminista es uno de los tantos cruces. Uso esta imagen porque yo quise subirme a un quehacer teológico que decía que cargaba a todos y todas, pero varias y varios estábamos abajo. Esperamos en la estación largo tiempo y nunca se detuvo el tren. Entonces, aquí yo creo que el aporte de la teología de la liberación fue grande en América Latina. El aporte de la teología integral, la teología de la misión integral, es fantástico. Pero se tuvo que mirar más allá de la opción por los pobres, porque ese pobre tenía rostro, y tenía un rostro principalmente de niñas, de la niñez en general y de las mujeres. Se tuvo que subir en muchos casos a esos trenes, y de esos trenes hacer la teología. ¿Quién nos ayudó? Muchas mujeres de primer mundo. Elizabeth Schroeder-Fiorenza, que fue mencionada, ella fue la primera a empezar a escarbar en la historia, y para visualizar más la situación, ella empieza a interpretar los datos de la religión cristiana y nos impulsa a una memoria media subversiva, y trabaja esto de la hermenéutica de la sospecha. Entonces, hay que pensar en eso. ¿Cuántos minutos me quedan? No sé si... 4 minutos. Yo quiero hacer un resumen con lo que yo les he dicho. Cuando inicié mis estudios teológicos, fue en el año 85, ya en ese año, fin de año y
yo no estoy segura si 85 o 86, porque la historia dice 85, me da la impresión que 86, se hizo la reunión de teología en Argentina. La teología feminista empezaba a organizarse y releerse, sí, pero bien por fuera. ¿Quién la traía? La traían las teólogas que venían de visita a América Latina. No se usaba la palabra feminista. La palabra feminista era como usar comunista. Es decir, había una carga fuerte y hasta el día de hoy decir feminista es muy agresivo. Es decir, decir que somos teólogas feministas es terrible. Entonces, ¿por qué? Porque son palabras que surgen en otros contextos, pero aquí en América Latina se abrazaron y se deformaron. Mire, si basta que ustedes vean una iglesia bautista de Brasil y la comparen con la iglesia que llegó de Estados Unidos, que es la misma bautista, y acá es otro, están con otro H. Entonces, es lo mismo que pasa con el feminismo. El feminismo norteamericano, el feminismo europeo, llegó aquí a América Latina y fueron procesos de transformación. En la cuestión de género que se incorpora, vino a darnos respuesta para el análisis de las relaciones sociales de poder que habían, de incorporar cotidiano, de incorporar cómo la teología nos habitaba, afirmar, por ejemplo, que la teología que habían hecho era muy buena. Así me acuerdo yo con René Padilla como presidente de la FTL, puso todo un texto en los años 90, 91, que hablaba sobre la situación de la mujer y que en realidad era como colocar amalgamas sobre un diente ya destruido y que lo que necesitaba era algo completamente diferente. ¿Qué hacían? Hacían lo que estaba a su alcance, pero sí debemos entender que la teología necesitó de una desconstrucción y necesita todavía que nuestras teologías sean habitadas. Ahora, mis estimados, estamos hablando de hermenéutica feminista de los años 90, estamos hablando de una denuncia, como decía Alexandra, de los años 90, que sigue reproduciéndose, pero yo quiero llevarlos a la teología con identidad evangélica que hoy estamos haciendo en América Latina. Hay nuevas masculinidades, teología en diversidad, teología descolonial, pero hay que dejarse habitar por esas preguntas. Y son preguntas que no vienen de afuera, sino preguntas desde dentro. Hay espacio en el quehacer teológico en el que debemos sentarnos. Y siguiendo la imagen del tren, yo creo que debemos crear nuevos carriles. Saben que yo el otro día pensaba, la FTL, yo la conozco de los años 90, fue justamente mi profesor Arturo Chacón que me llevó, pero me sentí tan fuera como pentecostal, tan fuera, y hoy día en el camino nos abrazamos, nos encontramos, e incluso en la última OCLADE estuve ahí trabajando en el libro y me siento tan amiga, tan propia, tan sentida por la FTL. ¿Pero por qué? Porque hay una esperanza viva con gestos concretos de teólogos latinoamericanos que se unen con, ya no en esta asimetría, sino que en esta sororidad en que necesitamos una teología liberadora con un lenguaje inclusivo, con una teología que parta desde la niñez, incorporando nuestra espiritualidad. Género nos ayudó mucho, pero yo insisto en esto, en que la pregunta era de qué manera nos ha influenciado la teología feminista en la identidad evangélica latinoamericana. Y como insisto yo, somos los individuos que en esta identidad nos identificamos.
y de la teología feminista, obviamente, muchas en su producción nos identificamos porque somos parte de esa historia, de esa historia. La teología feminista latinoamericana no vino desde fuera, es una teología hecha cuerpo aquí. Nancy Cardoso, Elsa Tame, Ofelia Ortega, Violeta Rocha, Mercedes García Bachmann. Estamos hablando de mujeres que están fuera de la FTL, algunas, la Dora Canales, Raquel Riquelme, tantas mujeres que hacen de su teología no su trinchera para una guerra, sino que hacen de la teología su mesa de encuentro para entender, encontrar y establecer dignidad para el otro, para la otra. Así que yo contestaría la pregunta, sí, sí, a Dios gracias, estamos en la transformación que necesitamos teológicamente. Y no ha sido solamente las mujeres, sino también han sido nuestros colegas y también aquellos que fueron nuestros maestros, que se hicieron de alguna manera, yo diría, se hicieron carne y habitaron la teología para poder estar cerca nuestro. Y estoy hablando de incluso cuando uno escuchaba a René Padilla, Samuel Escobar y Sigmund Roy, que está, y tantos teólogos y teólogas que han estado con nosotras caminando en nuestros errores y en nuestros aciertos. Eso quería compartir, Lucas, discúlpame, me pasé, me emocioné.